Test de hipótesis para dos poblaciones. De la misma manera que pasaba cuando teníamos una sola población, vamos a tener una hipótesis nula, que va a ser la que vamos a suponer tentativamente como verdadera. ¿Sí? Va a ser la que vamos a poner a prueba. ¿Sí? Lo que vamos a testear va a ser siempre la hipótesis nula. Lo que se retiene o se rechaza es siempre la hipótesis nula. Y vamos a tener una hipótesis alternativa, que es la que vamos a tomar como verdadera en caso de rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? La única función que cumple la hipótesis alternativa es aceptarla cuando rechazamos la hipótesis nula. Vamos a ver los pasos para realizar un test de hipótesis de dos poblaciones, que son bastante similares a los pasos que teníamos que realizar para los test de hipótesis de una población, pero con algunos detalles producto de tener dos poblaciones. El primer paso es identificar el parámetro que vamos a poner a prueba, que en principio van a ser los mismos. Puede ser un test de hipótesis para medias poblacionales. Si el parámetro poblacional va a ser mu, y en ese caso la distribución de la media poblacional se la van a estar disputando, dependiendo del caso de los datos que tengamos, la distribución se la van a estar disputando la t-student o la normal. ¿Sí? Cualquiera de esas dos distribuciones, dependiendo de los datos que tengamos, puede ser una o la otra. El segundo parámetro que podemos poner a prueba es la proporción, que al igual que para una sola población, va a tener siempre una distribución normal. Y la varianza, que para una población siempre tenían una distribución chi cuadrado, en este caso, en el caso de dos varianzas, de tener dos varianzas poblacionales, emerge una nueva figura. ¿Sí? Vamos a tener una nueva distribución. ¿Sí? Vamos a conocer a un nuevo prócer de la estadística, que en este caso es George Nedekor, ¿sí? Que nos va a traer una nueva distribución, una nueva tabla para buscar valores, que es la distribución f de Nedekor. Hoy vamos a ver cómo utilizar esa nueva tabla, cómo buscar los valores y cómo realizar los test de diferencia de varianzas, que es en donde aparece este nuevo prócer con su distribución f de Nedekor. Entonces, primero, identificar el parámetro que vamos a poner a prueba, que puede ser la proporción, puede ser la media o puede ser la varianza. El segundo paso es plantear las hipótesis, tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa. En este caso, la hipótesis nula, en la hipótesis nula vamos a tener un parámetro poblacional, ¿sí? Que puede ser la media, puede ser la varianza, puede ser la proporción. Pero como vamos a tener dos poblaciones, vamos a tener un parámetro que lo vamos a simbolizar con sub 0 o sub 1 y otro que lo vamos a simbolizar con sub 1 o sub 2, ¿sí? Solamente a los efectos de diferenciar las dos poblaciones. Pero el parámetro va a ser siempre el mismo. Si este parámetro poblacional es la media, el otro también va a ser la media, ¿sí? Siempre testeamos dos poblaciones del mismo parámetro.
Y vamos a tener siempre en la hipótesis nula la igualdad. La igualdad que puede ser a 0 o puede ser a cualquier otro número. ¿Sí? Esa diferencia de poblaciones, ¿sí? Puede ser diferencia de medias o diferencia de proporciones. Puede ser igual a un número, o mejor dicho, en la hipótesis nula, siempre va a ser igual a un número, que puede ser 0 o cualquier otro número. Después en los ejemplos lo vamos a ver, en los ejercicios lo vamos a ver más minuciosamente. Y después la hipótesis alternativa va a ser la que no contiene esa igualdad. La hipótesis alternativa puede tener que esa diferencia de parámetros poblacionales sea menor a un número, que sea mayor a ese mismo número, o directamente que sea distinto a ese número. ¿Sí? Esto se replica tal cual a los test de hipótesis de una sola población. ¿Sí? La hipótesis nula va a ser siempre la que tenga el igual. Tercer paso, ubicar las zonas de retención y rechazo. Dijimos que la hipótesis nula va a estar siempre con la diferencia de los parámetros poblacionales y va a tener la igualdad. Esto genera que la hipótesis alternativa se nos pueda presentar de tres formas diferentes. Podemos tener que la hipótesis alternativa es menor a un número. En ese caso, la zona de rechazo va a estar ubicada a la izquierda de la distribución y la zona de retención a la derecha. En ese caso, vamos a estar en presencia de un test contra menor. En cambio, si la hipótesis alternativa lleva a la desigualdad mayor, la zona de rechazo va a estar ubicada a la derecha y la de retención a la izquierda. En este caso vamos a estar realizando un test contra mayor. ¿Sí? Tanto el contra menor como el contra mayor, como ya vimos, son unilaterales. Y en el caso de tener en la hipótesis alternativa una desigualdad, ¿sí? Un distinto, vamos a decir que estamos en un test bilateral o contradistinto, donde vamos a tener dos zonas de rechazo que van a estar ubicadas en los extremos de la distribución y la zona de retención va a estar contenida entre esas dos zonas de rechazo, ¿sí? Va a estar en el medio. Paso 4, vamos a realizar el test, donde vamos a comparar un valor teórico contra un valor empírico. El valor teórico va a ser el valor que salga de tabla dependiendo del nivel de significación que nos dé el enunciado. Puede ser, como ya vimos, un Z teórico, un T teórico o la novedosa distribución F que nos va a dar un F teórico. ¿Sí? El valor teórico es el valor que nos va a dividir a la campana justamente en las zonas de rechazo y de retención. Y ese valor teórico nosotros lo vamos a comparar con un valor empírico, que va a ser el valor observado estandarizado. En caso de la media puede ser un Z empírico o un T empírico. Si es para la proporción va a ser siempre un Z empírico. Y si es para la varianza, como ya dijimos, vamos a tener el estreno del F empírico. Vamos a analizar cómo sería en cada uno de los casos. En el caso de un test contra menor, vamos a tener un valor teórico, ¿sí? Que puede ser Z, puede ser T o puede ser un F teórico, que como dijimos va a ser el valor que nos va a dividir a la distribución en zona de rechazo y zona de retención.
como es un test contra menor, ya sabemos que la zona de rechazo va a estar a la izquierda de ese valor teórico. Y ese valor teórico es el que nosotros vamos a comparar con el empírico. En el caso de los test contra menor, si el z empírico es mayor al z teórico, la hipótesis nula se retiene. Caso contrario, si el z empírico es menor al z teórico, la hipótesis nula se rechaza. En el caso del test contra mayor, el z teórico también nos va a marcar la división entre la zona de retención y de rechazo, pero la zona de rechazo va a estar a la derecha de ese valor teórico. Y al compararlo con el z empírico, si el z empírico es menor a ese z teórico, la hipótesis nula se retiene. Y si el valor empírico, no necesariamente z, puede ser un t empírico o un f empírico, dependiendo de la distribución que tenga el estimador, si el valor empírico es mayor al valor teórico, la hipótesis nula se rechaza. Y en el caso del test bilateral o contradistinto, vamos a tener dos valores teóricos que nos van a marcar las dos zonas de rechazo que van a estar en los extremos de esa distribución, y nosotros lo vamos a comparar, al igual que en los otros dos test, con un valor empírico. Si ese valor empírico se encuentra entre esos dos valores teóricos, la hipótesis nula se retiene. En cambio, si es mayor al z teórico, al valor teórico más grande, o menor al valor teórico más chico, la hipótesis nula se rechaza. Y el último paso es la conclusión del test, que pueden ser dos. Puede ser que retengamos hipótesis nula, ¿sí?, con los casos que ya vimos. En ese caso vamos a decir que no hay evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula, o puede ser que rechacemos hipótesis nula y en ese caso vamos a decir que hay evidencia suficiente para afirmar la hipótesis alternativa. ¿Sí? Dependiendo de la comparación del teórico con el empírico, ahí vamos a concluir si retenemos o rechazamos a la hipótesis nula. Y antes de pasar a los ejercicios, vamos a repasar un poco cada una de las distribuciones de los parámetros. Vamos a ver que para la media, ¿sí?, el test de hipótesis de diferencia de medias, de la misma manera que pasaba en una población, la media va a tener diferentes tipos de casos, que es lo que va a determinar la distribución que va a tener el valor muestral, ¿sí?, el estimador muestral. Vamos a ver que en un primer caso vamos a tener que las varianzas poblacionales son conocidas. ¿Sí? En una población nosotros nos teníamos que preguntar si la distribución era normal, si conocíamos el desvío poblacional y, en caso de ser necesario, el tamaño de muestra. Bueno, para dos poblaciones lo que nos vamos a tener que preguntar, lo que nos va a definir si la distribución es normal o t-student, es si conocemos las varianzas poblacionales. ¿Sí? Recordemos que vamos a tener dos porque estamos con dos poblaciones. En el caso de tener varianzas poblacionales conocidas, la distribución va a ser normal. Y el valor empírico lo vamos a obtener estandarizando los estimadores muestrales, que al ser el parámetro de la media, vamos a tener dos medias muestrales, y la forma de estandarizarlo va a ser esta que vemos, va a ser
la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de ambas poblaciones dividido el tamaño de muestra que tenga cada una de esas varianzas, cada una de esas poblaciones. Un segundo caso que se nos puede presentar en el test de diferencia de medias es cuando las varianzas poblacionales son desconocidas e iguales. En ese caso, la media muestral va a tener una distribución T de student. Y ese estimador muestral se va a estandarizar de una manera similar a la del caso 1, donde vamos a tener la media muestral de una población menos la media muestral de la otra población menos la diferencia de medias poblacionales. Todo eso dividido la raíz cuadrada de 1 sobre el tamaño de la muestra de una población más 1 sobre el tamaño de muestra de la otra población por este concepto que vemos acá, que es la varianza amalgamada. Miren si será grande la fórmula, que la tuvimos que desdoblar en 2 porque si no, no entraba. Esa varianza amalgamada va a ser el resultado de esta fórmula que vemos acá. Y como vemos, va a ser el tamaño de muestra menos 1, ¿sí? Ahí es donde vemos los grados de libertad. El tamaño de muestra de la primera población menos 1 por la varianza muestral de esa población más el tamaño de muestra de la segunda población menos 1 por la varianza de esa segunda población, la varianza muestral, ¿sí? Recordemos que las varianzas poblacionales en este caso son desconocidas. Y abajo es donde vamos a tener los grados de libertad conjuntos, ¿sí? En vez de tener n1 menos 1 como tenemos acá, más n2 menos 1, directamente ponemos n sub 1 más n sub 2 menos 2. ¿Sí? El menos 1 y menos 1, en vez de ponerlo dos veces, lo ponemos directamente como menos 2. ¿Sí? De esta manera es como obtenemos el T empírico para poder realizar el test. Y vamos a tener un tercer caso, que va a ser cuando las varianzas poblacionales sean desconocidas y distintas. En ese caso, también vamos a tener una distribución T de student, donde el estimador muestral se va a estandarizar de esta manera. Va a ser la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de medias poblacionales dividido la raíz cuadrada de la varianza muestral de la población 1 dividido su tamaño de muestra más la varianza muestral de la población 2 dividido su correspondiente tamaño de muestra. Si bien el T empírico parecería más sencillo de calcular que en el caso 2, vamos a tener que los grados de libertad se calculan de esta manera. O sea, para poder buscar en tabla, para saber cuál es el grado de libertad en el que tenemos que buscar en la tabla de T-Student, vamos a tener que hacer toda esta cuenta que vemos acá. ¿Sí? En este caso es en donde se usa el famoso test de Welch. Pero ahora, si las varianzas poblacionales son desconocidas
¿sí? Ese dato no lo vamos a tener. ¿Cómo vamos a saber si son distintas para usar este caso o si son iguales? Que sería el caso 2. Para eso vamos a necesitar hacer otro test de hipótesis, que va a ser el test de hipótesis de diferencia de varianzas. Y es ahí cuando emerge la figura de George Nedekor. O sea que esas varianzas poblacionales que no conocemos, para saber si son iguales o distintas, vamos a tener que testearlas, vamos a tener que ponerlas a prueba a través de un test de diferencia de varianzas. O sea que un test contradistinto de varianzas poblacionales, donde vamos a tener un F empírico y un F teórico. El F teórico va a salir de las extensas tablas de la distribución F de Nedekor y el F empírico va a ser la división de las varianzas muestrales. Sí, que como ya vimos van a tener una distribución F de Nedekor con grados de libertad n sub 1 menos 1 y n sub 2 menos 1 también. De esta manera vamos a realizar el test de diferencia de varianzas si retenemos las varianzas son iguales, si rechazamos esas varianzas que desconocemos van a ser distintas. Dependiendo del resultado de ese test de hipótesis de diferencia de varianzas, eso nos va a definir si usamos el caso 2 de la media o el caso 3. Y por último tenemos el test de hipótesis para diferencia de proporciones. Que en este caso se mantiene de los test de hipótesis para una población, la distribución va a ser siempre normal. En este caso lo único que se nos va a alterar es la forma de estandarizar la proporción muestral. ¿Sí? Vamos a tener la diferencia de proporciones muestrales menos la diferencia de proporciones poblacionales dividido la raíz cuadrada de lo que sería la suma de las varianzas. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a calcular lo que sería el Z empírico y lo vamos a comparar con un Z teórico. Bien, vamos a ver este ejercicio práctico para ver un poco cómo sería todo lo teórico que estuvimos viendo hasta recién. Nos dice, el contenido en vitamina C de jugo de tomate envasado por 2 establecimientos es una variable aleatoria que se distribuye normalmente con varianza 16 miligramos cada 100 gramos cuadrados para el establecimiento A y una varianza de 9, también la misma medida, para el establecimiento B. Con el propósito de verificar si el contenido vitamínico difiere de un establecimiento a otro, en latas envasadas por A se hicieron 25 determinaciones y se obtuvo una concentración media de 19. En latas envasadas por B se efectuaron 20 determinaciones obteniéndose una concentración media de 23. ¿Cuál será la decisión de la prueba si se quiere que la probabilidad de decidir correctamente que no hay diferencia en los contenidos vitamínicos sea del 90%? Bien, empezamos a completar los datos. Nos dice que el contenido es una variable aleatoria. El contenido de vitamina C en jugo de tomate envasado por 2 establecimientos es una variable aleatoria que se distribuye normalmente. Perfecto.
con varianza 16 para el establecimiento A y varianza 9 para el establecimiento B. Esas varianzas son poblacionales, ¿sí? Porque me está hablando de la variable aleatoria que tiene esas varianzas, que tienen esas varianzas. Entonces, las varianzas son conocidas, ¿sí? Las varianzas poblacionales son conocidas y me da el dato de que la varianza de A es igual a 16, la varianza de B es igual a 9. Con el propósito de verificar si el contenido vitamínico difiere de un establecimiento a otro, si él difiere, ya me está dando el indicio de que es un test contradistinto. En latas envasadas por A se hicieron 25 determinaciones. Y se obtuvo una concentración media de 19. En latas envasadas por B se efectuaron 20 determinaciones, obteniéndose una concentración media de 23. ¿Cuál será la decisión de la prueba? Si se quiere que la probabilidad de decidir correctamente que no hay diferencias en los contenidos vitamínicos sea de 90%. Bueno, ese 90% sería el 1 menos alfa, ¿sí? El nivel de confianza. A nosotros lo que nos importa es el nivel de significación, por lo que vamos a tener un 10%. ¿Sí? El alfa va a ser igual al 10%. Además, nos dice la probabilidad de decidir correctamente que no hay diferencias, o sea, sería de retener. A nosotros el alfa nos da la probabilidad de rechazar, entonces el alfa va a ser el 10%. Ahora, como nosotros queremos probar si el contenido de vitamina C difiere, lo que vamos a poner a prueba es que si la media de el establecimiento A menos la media del establecimiento B es igual a 0. En ese caso serían iguales. ¿Sí? Si yo hago la resta, me darían iguales. Entonces, el contradistinto, ¿sí? La alternativa va a ser que la media sea distinta de 0. Una vez que tenemos todos estos datos, ya sabemos que es contradistinto, vamos a tener dos valores críticos, ¿sí? O teóricos. Ahora tenemos que analizar, como es para la media, en qué caso de la media estamos. Como dijimos, para la media tenemos tres casos. El primero es que las varianzas sean conocidas, el segundo es que las varianzas sean desconocidas e iguales, y el tercer caso es que las varianzas sean desconocidas y distintas. En este ejercicio las varianzas son conocidas, ¿sí? Nos dice que son 16 y 9, entonces vamos a estar en el primer caso. La varianza de la población 1 y la varianza de la población 2 son conocidas, por lo que el valor observado, ¿sí? El Z empírico, lo vamos a estandarizar de esta manera. Y el Z teórico o Z crítico, al ser un test contradistinto, va a ser igual al positivo y al negativo del Z de 1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Esto no cambia con respecto a una población, los valores críticos o teóricos se mantienen. Lo que cambian son los valores observados o empíricos, ¿sí? Cómo estandarizarlos.
Entonces vamos a buscar los zetas teóricos o críticos. Contradistinto. Como es un test contradistinto, tenemos que va a ser el positivo y el negativo del z de 1 menos alfa sobre 2. O sea que va a ser el positivo y el negativo del z de 1 menos 0,1 sobre 2. Entonces tenemos el positivo y el negativo del z de 0,95. Buscamos en la tabla de normal, en la tabla de z, en la tabla de fractiles. Vamos a buscar el 0,95. Lo tenemos acá abajo. Entonces, el z teórico va a ser el positivo y el negativo de 1,645. O sea que voy a tener 1,645 negativo por acá y 1,645 positivo del otro lado. Dependiendo de dónde caiga el z observado o el z empírico, vamos a definir si retenemos o si rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? De que son iguales. Media muestral de la población 1 menos media muestral de la población 2, tenemos 19 menos 23, menos este d sub 0, que lo que representa es la diferencia de medias, que en este caso es 0. Vamos a ver que generalmente este valor va a ser 0, pero podemos tener algún que otro caso en donde eso no se presente. Sí, igual vamos a ver un ejemplo en el ejercicio que viene. Tenemos esta resta dividido la raíz cuadrada de la varianza de la población 1, 16, dividido el tamaño de muestra de esa población 1, 25, más la varianza de la población 2, 9, dividido el tamaño de muestra de esa población 2, que en este caso es 20. Hacemos los cálculos. 19 menos 23, bueno, menos 0, menos 4 dividido la raíz cuadrada de 16 dividido 25 más 9 dividido 20. Y nos da que el z observado o z empírico es igual a menos 3,831. 83, vamos a ponerle 13.
Entonces el Z observado caería por acá. Vamos a ponerle 3,8. O sea que la conclusión es rechazo hipótesis nula. Sí, o sea que rechazo que la diferencia de la vitamina C de ambos establecimientos, del jugo de tomate de ambos establecimientos, sean iguales. Eso es lo que rechazo. Entonces, hay evidencia suficiente para afirmar que son distintos, ¿sí? De que difieren de una población a la otra. ¿Sí? Así sería el test de hipótesis para diferencia de medias en el caso de tener varianzas poblacionales conocidas. Si el procedimiento es muy similar al de una población, lo que me cambia es el observado, ¿sí? Y los casos de la media, que tengo que prestar atención a cosas distintas. Vamos a ver ahora este otro caso. Que nos dice, se quiere saber si los peces de una laguna A son en promedio 1,5 centímetros más largos que los de otra laguna B. Para ello, se toma una muestra de la laguna A de tamaño 50, resultando una media muestral de 45 centímetros, y una muestra de la laguna B de 40 ejemplares, siendo la media muestral de la población B 43,2 centímetros. Se aprovecha una investigación previa según la cual para la laguna A la varianza de la longitud de los peces es de 0,64 centímetros cuadrados y para la laguna B es de 0,49 centímetros cuadrados. Tomar la decisión con alfa igual 0,05. Bien. Entonces, suponemos que las distribuciones son normales, que las poblaciones son normales. Y al final del enunciado nos dice que se aprovecha una investigación previa según la cual para la laguna A la varianza de la longitud de los peces es de 0,64 centímetros cuadrados. Entonces, estas varianzas son conocidas, ¿sí? Porque ya hay una investigación previa, o sea que no me está hablando de la muestra que se tomó en ese momento. Tenemos una muestra de la laguna A de tamaño 50 con un promedio de 45 centímetros y una muestra de la laguna B de 40 con una media de 43,2. Se aprovecha una investigación previa, la varianza de la longitud de los peces de la laguna A es 0,64 y para la laguna B 0,49. Y nos dice que tomemos la decisión con alfa 0,05, o sea 5%. Ahora, hay que ver qué tipo de test se nos presenta en este ejercicio.
nos dice que se quiere saber si los peces de la laguna A son en promedio 1,5 centímetros más largos que la laguna B. O sea que hay una hipótesis que va a ser mayor, ¿sí? Más largos, va a ser una hipótesis mayor y la otra hipótesis va a ser menor o igual. Como la hipótesis que tenga el igual siempre va a ser la nula, para la alternativa le va a quedar el mayor. ¿Sí? Porque nos dice más largos. Entonces el mayor va a estar en la alternativa y el menor igual va a estar en la nula. Pero no nos dice que los peces de la laguna A sean más largos que los de la laguna B. Nos dice que sean en promedio 1,5 centímetros más largos. Entonces, esta diferencia de poblaciones, esta diferencia de medias poblacionales, tiene que ser mayor a 1,5. ¿Sí? Acá tenemos un caso en donde no tenemos el 0 del otro lado de la igualdad de la diferencia de medias poblacionales. Analizamos los casos. Estamos para la media, hay que analizar los casos. Vemos que estamos igual que el anterior. Las varianzas son conocidas, o sea que repetimos las fórmulas. Vamos a tener este z empírico, ¿sí? O valor observado o z observado. Y no vamos a estar en un test contradistinto, sino que ahora tenemos un test contramayor. Por lo que el z crítico o z teórico va a ser el positivo del z de 1 menos alfa. Z crítico entonces va a ser el positivo del z de 1 menos alfa, o sea que va a ser el positivo del z de 0,05, o sea que va a ser el positivo del z de 0,95. Vamos a tener la zona de rechazo a la derecha y ese z crítico vamos a buscarlo en la tabla de normal, en la tabla de fractiles, que nos quedó el mismo que buscamos en el inciso anterior, 0,95, pero en este caso va a ser el positivo de 1,645. O sea que vamos a tener acá 1,645 al valor que nos divide lo que retenemos de lo que rechazamos. Hay que ver dónde cae el valor observado o valor empírico. Entonces, media muestral de la población 1, 45, menos media muestral de la población 2, 43,2, menos la diferencia de medias poblacionales, que en este caso es 1,5. Abajo, varianza de la población 1, 0,64. Dividido el tamaño de muestra de la población 1, 50, más la varianza de la población 2, 0,49, dividido el tamaño de muestra de esa población 2, 40. Hacemos las cuentas, comparamos y concluimos.
vamos a tener 45 menos 43,2 menos 1,5. Nos queda 0,3. Dividido la raíz de 0,64 dividido 50 más 0,49 dividido 40. Cierro paréntesis. Y nos da un Z observado de 1,8954. nos quedaría por acá 1,8954. ¿Sí? Está a la derecha del Z crítico, entonces cae en zona de rechazo. O sea que la conclusión, rechazo H0. ¿Sí? O sea que rechazamos la hipótesis nula, tenemos evidencia suficiente para afirmar la hipótesis alternativa. O sea que los peces de la laguna A son en promedio 1,5 centímetros más largos que los de la laguna B. ¿Sí? Así nos quedaría este test de hipótesis para diferencia de medias poblacionales con varianzas conocidas. Vamos a pasar a otro caso. En este caso nos dice: un laboratorio produce una nueva droga que, se supone, disminuye el nivel de colesterol en la sangre. Como esta droga puede tener efectos colaterales, un grupo de médicos desea evitar su administración si en realidad no es efectiva. Para decidir, realizaron una experiencia en la que a un grupo de 12 personas tomadas como control se les midió el nivel de colesterol en sangre y se obtuvo una media de 241,5 miligramos cada 100 mililitros, con una varianza de 1264, la misma medida al cuadrado, y en un grupo de 15 personas tratadas con la droga resultó una media de 208,9 con una varianza de 875. ¿Qué suposiciones deben hacerse acerca de estas variables? Indicar con un nivel de significación del 1% la decisión del laboratorio. Bien. Entonces, acá también, dependiendo del curso, puede ser que no se vea el tercer caso, ¿sí? El caso del test de Welch, por lo que cuando nos pregunta qué suposiciones deben hacerse acerca de estas variables, las suposiciones son que las distribuciones son normales, que las poblaciones son independientes, ¿sí? Son normales e independientes, y que las varianzas que no conocemos son iguales. ¿Sí? Esas son las tres suposiciones que nos está preguntando. ¿Sí? Que las variables sean normales, sean independientes, y esas varianzas poblacionales que desconocemos sean iguales. Entonces, repasamos los datos. Nos dice: para decidir, realizaron una experiencia a la que a un grupo de 12 personas
tomadas como control, se le midió el nivel de colesterol en sangre y se obtuvo una media de 241,5 con una varianza de 1264. Y después, en otro grupo de 15 personas tratadas con la droga, resultó una media de 208,9 con una varianza de 875. Indicar con un nivel de significación del 1% la decisión del laboratorio. Bien, tenemos la diferencia de medias. Y si bien a nosotros nos dice que produce una nueva droga que se supone disminuye el nivel de colesterol en sangre, nos dice que esta droga puede tener ciertos efectos colaterales y un grupo de médicos desea evitar su administración si en realidad no es efectiva. Para que no sea efectiva, tiene que aumentar el nivel de colesterol en sangre. ¿Sí? Entonces, para decidir, lo que ellos van a tener que decidir es si administran o no esta nueva droga. Entonces, esto va a ser un test contra mayor, ¿sí? Porque el nivel de colesterol en sangre tendría que aumentar para que esta droga no sea efectiva. Después, si es efectiva, el nivel de colesterol se va a mantener o se va a reducir, va a disminuir. Entonces, test de hipótesis para la media, hay que analizar los casos. En este caso, las varianzas poblacionales son desconocidas y nosotros vamos a suponer que son iguales. ¿Sí? Hay algunos cursos que utilizan el principio de homocedasticidad, que es donde suponemos que las varianzas desconocidas, las varianzas poblacionales desconocidas son iguales. Vamos a tener un valor observado que va a ser este que vemos acá, que va a ser un T empírico, y el teórico, como es un test contra mayor, vamos a utilizar el positivo del T de 1 menos alfa, ¿sí? Para n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad. Entonces tenemos este valor, tenemos esta distribución, ¿sí? Esta forma de estandarizar las medias muestrales. Vamos a tener la querida varianza amalgamada, que la tenemos acá. Comparamos y concluimos. Entonces, T crítico contra mayor. T crítico el T crítico para un test contra mayor, vamos a tener el T de 1 menos alfa para n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad. Vamos a tener 0,01, 1 menos 0,01 para n sub 1, que es el tamaño de muestra de la primera población, 12, más n sub 2, que es el tamaño de muestra de la segunda población, 15, menos 2. Entonces nos quedaría el T de 0,99 para 12 más 15
27 menos 2, 25 grados de libertad. ¿Sí? Los grados de libertad nos quedaría 25 porque es 12 más 15 menos 2. ¿Sí? Lo que sería n-1 más n-1. Para 99 grados de libertad, para 99, perdón, 1 menos alfa, teniendo el alfa del 1%, 1 menos alfa, 0,99. Vamos a buscar ahora en la tabla de TDStudent. Tabla de TDStudent 0,99 para 25 grados de libertad. $0,99 está por acá. $25 grados de libertad lo tenemos ahí. 0,99. Tenemos el valor exactamente acá. $2,485 para 25 grados de libertad. $0,99. O sea que nos queda el positivo de 2,485. Vamos a tener un T crítico 2,485. Vamos a ver qué nos dice el T observado o el T empírico. En este caso vamos a tener la media muestral de la población 1, o sea 12, menos. Ese es el tamaño de muestra. La media muestral 1 es 241,5 menos. La media muestral 2, 208,9 menos la diferencia de medias, que en este caso es 0. Abajo vamos a tener 1 dividido el tamaño de muestra de la población 1, que es 12, más 1 dividido el tamaño de muestra de la población 2, que es 15. Y ahora tenemos que hacer el cálculo de la tan temida varianza amalgamada. Tenemos la fórmula acá. Esta fórmula va a ser el tamaño de muestra de la población 1, 12 menos 1, por la varianza de la población 1, 1264, más n sub 2, que va a ser 15, menos 1, por la varianza de la población 2, 875. Esto va a estar dividiendo los tamaños de muestra menos 2, la suma de los tamaños de las muestras, 12 más 15 menos 2. Hacemos las cuentas, reemplazamos, comparamos y concluimos. Esto quedaría paréntesis 12 menos 1 por 1264 más 15 menos 1 por 875, 26.154.
Y abajo 12 más 15 menos 2, 25. Entonces hacemos 26, 154 dividido 25. Nos queda 1046,16. Que ese va a ser el valor de la varianza amalgamada. Esto es 1046,16 por lo que está adentro del paréntesis. Y ahora sí, teniendo todos los datos, podemos averiguar el t observado o el t empírico. Esto sería 241,5 menos 208,9 menos 0 dividido la raíz cuadrada de 1046,16 por, abro paréntesis, 1 dividido 12 más 1 dividido 15. Cierro paréntesis de la suma y cierro el paréntesis de la raíz. $2,60, 23 o 24. Entonces tenemos un 2,4 contra un 2,6 t observado. Cae en zona de rechazo, entonces conclusión, rechazo, hipótesis nula. Sí, me olvidé de sacar la calculadora. El t observado nos cae en zona de rechazo, ¿sí? Cae a la derecha del t crítico, como es un test contra mayor, la hipótesis nula se rechaza. Esa sería la conclusión de este test de hipótesis. Vamos a pasar ahora a este otro ejemplo, a este otro ejercicio, donde nos dice: con el fin de estudiar la efectividad de un nuevo aditivo para combustible, se realizó la siguiente prueba. Se tomaron 20 autos de la misma marca y modelo
A 10 de ellos se le colocó el aditivo y a los otros 10 quedaron como control. Luego de 10 corridas sobre el mismo trayecto, se obtuvo que para los autos con el aditivo hubo una media de 4,2 litros con un desvío estándar de 0,58. Los autos control dieron un consumo medio de 5,25 con un desvío de 0,63 litros. ¿Puedo asegurar que el aditivo reduce el consumo de combustible? Utilizar un nivel de significación del 5%. Entonces, suponemos que las distribuciones son normales. No conocemos las varianzas ni los desvíos poblacionales. Se tomaron muestras de 10 para cada población de autos. Nos dice que luego de 10 corridas sobre el mismo trayecto se obtuvo para los autos con el aditivo una media de 4,2 litros. Con un desvío estándar de 0,58. Desvío estándar, ¿sí? No me está dando la varianza, me está dando el dato del desvío. Los autos control dieron un consumo medio de 5,25 con un desvío de 0,63. Puedo asegurar que el aditivo reduce el consumo de combustible. Utilizar un nivel de significación del 5%. Reduce. O sea que reduce sería menor. Una hipótesis sería menor, sería el reduce. La otra hipótesis sería mayor igual. Como la del igual va a ser siempre la nula, va a quedar un test contra menor. Si recordemos que la hipótesis que tenga el igual va a ser siempre la hipótesis nula. Entonces tenemos que analizar los casos de la media. No conocemos los desvíos ni las varianzas poblacionales, por lo que tendríamos que averiguar si esas varianzas que no conocemos son iguales o son distintas. ¿Sí? Sabemos que son desconocidas. Estas no las conocemos. Son desconocidas. Hay que analizar si son iguales o si son distintas. Para eso lo que vamos a hacer es un test de diferencia de varianzas. Vamos a testear las varianzas poblacionales en un test contradistinto para analizar si esas varianzas que no conocemos son iguales o son distintas. Vamos a tener entonces un F crítico, ¿sí? Dos Fs críticos y un F observado, ¿sí? O dos Fs teóricos y un F empírico. Entonces, este test de hipótesis lo dejamos en suspenso y vamos a hacer primero un test de diferencia de varianzas. Copiamos los datos, eran 10 y 10. El desvío de la primera población era 0,58 y el de la segunda 0,63. Tenemos los desvíos, calculamos las varianzas. Nivel de significación 5%. Sí, perfecto. Entonces,
vamos a buscar el F crítico. Vamos a ver que el F crítico va a ser, por una cuestión de tablas, ¿sí? Las tablas de la distribución F son muy extensas. Vamos a solamente calcular la parte mayor. ¿Sí? Vamos a calcularlo como si fuese un contramayor, pero vamos a hacer el alfa dividido 2, pero vamos a buscar solamente la zona de rechazo que esté a la derecha y vamos a compararla con esa zona. ¿Sí? No hay tablas que tengan todos los valores, ¿sí? Pero sepan que igual es un test contradistinto, por eso nosotros vamos a buscar el F de 1 menos alfa sobre 2. Si sería contramayor, solamente nos quedaría el F de 1 menos alfa. Vamos a buscar el F de 1 menos alfa sobre 2, pero igual es un test contradistinto. Entonces, en este caso nos quedaría el F de 1 menos alfa sobre 2, 1 menos 0,05 sobre 2, para n menos 1, que es 10, menos 1, y n menos 2, n sub 2 menos 1, que también es 10, menos 1. O sea que nos quedaría el F de 0,975 para 9 grados de libertad de la primera población y 9 grados de libertad también de la segunda. Vamos a ponerle B, 9 y 9. ¿Sí? Acá en vez de tener un grado de libertad unificado para las dos muestras, vamos a tener que calcular los grados de libertad para los dos. O sea que va a ser 10 menos 1 y este otro 10 menos 1. Vamos a buscar 0,975. Y acá, dependiendo de la tabla que tengamos, también la tabla de F de Nedecorp es bastante difícil de encontrar. Vamos a ver que las tablas, también dependiendo del modelo que tengan, hay veces que nos da el área acumulada izquierda, que es como veníamos trabajando nosotros, o hay tablas que nos da el área acumulada a derecha. En este caso nos da el área acumulada a derecha. O sea que en vez de el 0,975 nosotros vamos a tener que buscar el 0,025. ¿Sí? Porque nosotros siempre buscábamos lo que acumulaba a izquierda. Entonces, si lo que acumula a izquierda es 0,975, yo hago 1 menos 0,975 y me va a dar el valor a la derecha, ¿sí? Por ley de cierre. Entonces, me dice distribución F y voy a tener acá el alfa de 0,001. Esa tabla no me sirve. Acá sigue con los grados de libertad, 001, 005 tampoco me sirve, 005 tampoco me sirve, 001 tampoco me sirve. Acá estamos en el 0,025, ¿sí? Que sería lo que le falta al 0,975 que averiguamos nosotros. Ahora, en esta tabla tenemos que buscar grados de libertad del denominador y grados de libertad del numerador. Para eso, primero tenemos que buscar el F observado para saber quién es el numerador y quién es el denominador. El numerador va a ser siempre el que tenga varianza más grande. ¿Sí? El que tenga varianza mayor va a ir arriba. ¿Sí? Como dijimos, por las limitaciones de la tabla, por más que este sea un test contradistinto, que tenga dos zonas de rechazo, nosotros vamos a testear solamente contra la parte superior. ¿Sí? Por eso es muy importante que la varianza más grande sea la que esté arriba.
Bueno, vamos a poner 0,63 al cuadrado sobre 0,58 también al cuadrado para no tener lío con los decimales. ¿Sí? Igual acá tenemos muestras del mismo tamaño, 10 y 10, o sea que numerador y denominador, el tamaño de la muestra va a ser 9 para los dos casos. Vamos a resolver primero el f observado. Que tenemos 0,63 al cuadrado dividido 0,58 al cuadrado. Nos da 1,1798. Lo dejamos en 1,179. Y ahora sí podemos buscar los valores críticos. ¿Sí? Los grados de libertad van a ser n-1 para el numerador, n-2 para el denominador. Como la n es de 10 para las dos poblaciones, nos va a quedar 9 y 9. Entonces tenemos ¿sí? Muy importante fijarnos siempre los grados, ¿sí? El nivel de significación acá, el área acumulada. Y en este caso vamos a tener 9 y 9. 9 en el numerador, 9 en el denominador. Tenemos el 9 por acá, el otro 9 acá, o sea que este 4,03 va a ser nuestro F crítico. Ahí lo tenemos, en la columna del 9, el último de todos, 4,03. Entonces, 4,03 va a ser el F crítico que vamos a tener de este lado. Lo vamos a comparar con el 1,179, F observado, 1,179. Entonces caemos en zona de retención. Conclusión, retengo H0. Si yo retengo H0, quiere decir que las varianzas poblacionales son iguales. Entonces, como las varianzas poblacionales son iguales, recién ahora volvemos al test de hipótesis de la media, de la diferencia de medias, y ahora sí podemos decir que estas dos varianzas que eran desconocidas, ahora a través del test de diferencia de varianzas, podemos decir que son iguales. ¿Sí? Las testeamos, retuvimos hipótesis nula y nos dio que son iguales. O sea que el test para la media, que vamos a continuar ahora, van a hacer que las varianzas desconocidas sean iguales. Ahora sí, seguimos con el test común. Esto era contra menor, entonces vamos a tener un t negativo de n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad
y va a ser el negativo del t de 1 menos alfa. Después el t observado, perdón, va a ser igual al ejercicio anterior y vamos a tener que calcular de vuelta la querida varianza amalgamada. Entonces, t crítico para un test contra menor. Dijimos que va a ser el negativo del t de 1 menos alfa de n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad. En este caso sería 1 menos 0,05 para n sub 1 que es 10 más n sub 2 que es 10 menos 2 grados de libertad. O sea que nos quedaría 0,95 para 10 más 10, 20 menos 2, 18 grados de libertad. Ahora tenemos que buscar en la tabla de t para 95 grados de libertad, 18 grados de libertad, perdón, probabilidad 0,95. .95 lo tenemos ahí. Vamos a buscar los grados de libertad. A ver si ahí se llegan a ver los dos. Ahí estamos. Perfecto. La última columna es el 0,95. Vamos a buscar 18 grados de libertad. Esta columna es la del 0,95. 18 grados de libertad. O sea que el t crítico va a ser 1,734. Negativo porque es contra menor, 1,734. Vamos a tener acá menos 1,734. Hay que ver qué pasa ahora con el t observado. Vamos a tener la media de la población 1, 4,2, menos la media muestral de la población 2, 5,25, menos la diferencia de medias poblacionales, 0, dividido la raíz cuadrada de la varianza amalgamada por 1 sobre la muestra de la población 1 más 1 sobre la muestra de la población 2. Vamos a calcular ahora la varianza amalgamada. Esto nos quedaría tamaño de muestra de la población 1, 10 menos 1 por la varianza de la población 1, sería 0,58 elevado al cuadrado más 10 menos 1 por la varianza de la población 2. Abajo nos quedarían los grados de libertad. 10, que es la muestra de la población 1, más 10, que es la población, el tamaño de muestra de la población 2, menos 2. Resolvemos las cuentas. Nos quedaría 10 menos 1, directamente ponemos 9, por 0,58 al cuadrado
más 10 menos 1, directamente ponemos 9 por 0,63 al cuadrado. Nos queda 6,5997. 6,5997. Dividido 18. 10 más 10 menos 2, 18. Entonces, este número dividido 18 nos queda 0,36665. Ese número va a ser el valor de la varianza amalgamada, 0,36665 por teniendo todos los datos, calculamos el valor del T observado. 4,2 menos 5,25 menos 0 nos queda menos 1,05. Esto dividido la raíz de 0,36665 por 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Cierro paréntesis de la multiplicación, cierro paréntesis de la raíz. Y nos queda que el T observado va a ser menos 3,877. O sea que el T observado cae más o menos por acá. Menos 3,8 vamos a ponerle. O sea que, conclusión, rechazo, hipótesis nula. De esta manera nos quedaría este test de hipótesis para diferencia de medias, que en el medio tuvimos que hacer un test de hipótesis para diferencia de varianzas, ¿sí? Para ver si esas varianzas que desconocíamos eran iguales o eran distintas. Entonces vimos los dos casos de la media, vimos un caso para la varianza. Vamos a ver ahora cómo sería un test de hipótesis para la proporción teniendo dos poblaciones. En este caso tenemos este ejercicio que nos dice: se va a registrar el voto de los residentes de una ciudad y de la zona suburbana para determinar si se debe construir una planta química dentro de los límites de la ciudad. Si 120 de los 200 votantes del pueblo y 240 de los 500 de la zona suburbana están de acuerdo con la propuesta, esto favorece la hipótesis de que la proporción de votantes a favor de la propuesta de la ciudad es mayor que la proporción del área suburbana. Utiliza un nivel de significancia de 0,025. Entonces acá vamos a tener un 2,5%. Me habla de proporciones, o sea que la distribución va a ser siempre normal. Y acá me dice que la hipótesis es mayor. Entonces va a haber una hipótesis que va a ser mayor y otra hipótesis que va a ser menor o igual. Como el igual va a estar siempre en la nula,
la alternativa va a ser mayor. Vamos a ver las muestras de las dos poblaciones. Nos dice 120 de los 200 votantes del pueblo, 200 votantes, y 500 de la zona suburbana. Las proporciones van a ser 120 dividido 200 para el pueblo, y para la zona suburbana van a ser 240 dividido 500. Test de hipótesis para la proporción, siempre normal contra mayor, nos va a quedar este. Vamos a tener el z de 1 menos alfa, lo que sería el z de 1 menos 0,025, lo que sería el z de 0,975. Buscamos ese valor en fractiles, en la tabla de normal de fractiles. Lo tenemos acá, 0,975, 1,96. que va a ser positivo. Y ahora nos queda calcular el valor observado o valor empírico. En este caso va a ser la proporción de la población 1 menos la proporción de la población 2 menos la diferencia de proporciones poblacionales. Acá sería 0,60 menos 0,48 menos 0. En el denominador nos quedaría la raíz de la proporción muestral, 0,6, por 1 menos esa proporción muestral. Ponemos directamente 0,40 por cuestión de espacios. ¿Sí? Va a ser 0,6, va a ser 0,6 por 1 menos 0,6. Dividido el tamaño de muestra, 200. Pasamos a la población 2. 0,48 por 0,52. Si el 0,52 es 1 menos 0,48. Para que no nos quede tan interminable la fórmula, directamente ponemos 0,52. Tamaño de muestra 500. Hacemos los cálculos, comparamos y concluimos. Esto sería 0,60 menos 0,48, 0,12 dividido la raíz de 0,60 por 0,40 dividido 200 más 0,48 por 0,52 dividido 500. Cerramos paréntesis. Y nos da un Z observado de 2,91. 2,911. 2,911. Venimos al gráfico y nos queda que el Z observado
2,91, decimal más, decimal menos. Como el observado es mayor al crítico, como el observado cae en la zona de rechazo, vamos a concluir que se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Y de esta manera tenemos un test de hipótesis para diferencia de proporciones poblacionales.